tal amigos de UH Noticias? Hoy es 2 de octubre y el 2 de octubre se recuerda la matanza de estudiantes en Tlatelolco por parte del gobierno mexicano, por parte de las policías y el ejército en la Plaza de las Tres Culturas. 2 de octubre, como dijo la presidenta hoy durante la mañanera, no se olvida. Y no se olvida porque es parte de la lucha de los mexicanos por abrir la democracia, por ampliar la democracia a todos, para que a todos les llueva la democracia. Forma parte de las luchas del pueblo mexicano que le antecedieron también las protestas de médicos en los años 50 y de los ferrocarrileros que también fueron reprimidas. Hoy, durante la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum acordó que se reconociera al Estado mexicano como el autor de esa masacre del 2 de octubre de 1968 y también ordenó ofrecer una disculpa pública a los familiares de los muertos en aquella plaza de Tlatelolco. Antes de ello, pidió a Pablo Gómez, sobreviviente de aquel hecho trágico, en comentar o dar su punto de vista sobre lo vivido, ya que Pablo Gómez fue uno de los estudiantes presos por participar en aquellas protestas multitudinarias de los universitarios y politécnicos en favor de la apertura democrática. Y esto es lo que dijo. 2 de octubre no se olvida. Hace 56 años, en la plaza de Tlatelolco, después de un movimiento estudiantil que lo que pedía era libertad, democracia, libertad de los presos políticos, fue perpetrada una de las mayores atrocidades que se vivió en México en la segunda mitad del siglo XX. Fue ordenado por el entonces presidente de la República, Díaz Ordaz, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, la represión contra estudiantes que, en libertad y pidiendo diálogo público que había sido ofrecido, fueron asesinados, encarcelados. Este movimiento fue un movimiento por las libertades democráticas, por tanto, en contra del régimen de represión política que existía. En los años anteriores, movimientos ferrocarrileros, movimientos del magisterio, los telefonistas, los telegrafistas, muchos otros movimientos fueron reprimidos violentamente por la fuerza pública y sus principales dirigentes fueron encarcelados, acusados del delito de disolución social, que no se sabía exactamente qué cosa era eso, pero lo aplicaban para reprimir, encarcelar a los luchadores. Fue un movimiento de la juventud intelectual de México. Se levantó esta contra el estado de represión, reivindicando las libertades democráticas. Nunca hubo conversaciones con el gobierno. El movimiento pedía diálogo público, porque la tradición de contubernios entre líderes de movimientos y los gobernantes pues era muy fuerte, y para ventilar
el asunto público, el asunto nacional, que era el de conquistar las libertades democráticas para todos, pues tenía que ser igualmente público. Hay varias versiones que los enemigos del movimiento han construido, que se trató de una provocación. Algunos llegaron a decir que había sido una provocación de la Agencia de Inteligencia de los Estados Unidos en contra del gobierno de México, cosas tan extrañas como eso. Una conspiración internacional, dijeron, fraguada en La Habana con motivo de la Conferencia Latinoamericana de Solidaridad. Esto es lo que consta en la acusación del Ministerio Público en contra de los presos del 68. En la versión oficial del fiscal, de entonces el procurador. Y el gobierno lo sostuvo. Hay quien ha llegado a decir desde sedes de la más alta judicatura del país que el gobierno estaba convencido de la existencia de ese plan internacional y por esa razón reprimió. El gobierno no estaba convencido de ningún plan internacional, de ninguna conspiración, no solo porque no existía, sino porque el gobierno era quien más información tenía procedente de todas partes y había espías del gobierno por todas partes. Otros han dicho que era una manipulación de políticos con vistas a una sucesión presidencial que vendría años después. Los enemigos del 68 eran los que no son demócratas, los que se oponían al ejercicio de las libertades democráticas, los que consideraban que la libertad iba a llevar a una situación de ingobernabilidad y de anarquía en México. Había y hay la idea de que las libertades democráticas y la democracia misma conduce a situaciones de desequilibrio social y de ingobernabilidad. Se ha demostrado desde entonces hasta ahora y especialmente en los tiempos que estamos viviendo que todo eso es una gran mentira en contra del ejercicio de las libertades democráticas y del sistema democrático. La matanza fue ordenada, obviamente, por el jefe de las Fuerzas Armadas, el presidente de la República. Él mismo lo ha reconocido y lo reconoció en su 5º informe de gobierno. Esto se ha discutido mucho, sin embargo. ¿Quién más pudo haber ordenado algo como esto? Y si no hubiera habido la orden, no hubiera habido presencia militar aquella tarde en Tlatelolco. ¿Qué objeto tenía? Que no fuera la represión y la masacre. El otro asunto es el de los procesos penales. Quienes fuimos acusados de la matanza, de los muertos, de los heridos, fuimos los presos políticos del 78. Las víctimas, o parte de ellas, aparecían como victimarios de sus propios compañeros. De ese tamaño era la perversidad del poder político de entonces. De ese tamaño. El poder
Judicial, a través de un tribunal, nos sentenció a 16 años de prisión. Finalmente se concedió por parte del Congreso una amnistía y podríamos terminar diciendo: la vigencia del movimiento estudiantil de 1968 ha sido en estos 56 años totalmente vigente. Muchos recogieron el mensaje y el objetivo del movimiento, las libertades democráticas. Parte de quienes recogieron y han venido recogiendo desde entonces ese mensaje, esa práctica, esa rebeldía, esa lucha, es la Cuarta Transformación, es la fuerza política mayoritaria del país. Porque la cuarta T proviene en gran medida del mensaje, de la acción, de la práctica y de la continuidad del movimiento estudiantil de 1968. Posterior a ello, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela, ofreció la disculpa pública por parte del Estado mexicano. Que para contribuir a la verdad y la preservación de la memoria histórica en torno a esta masacre y en vista de que hasta ahora no ha existido un reconocimiento político expreso y formal de responsabilidad por parte del Estado mexicano, he tenido a bien a expedir el siguiente acuerdo. Artículo primero. En nombre y representación del Estado mexicano, se reconoce políticamente que los actos de violencia gubernamental perpetrados el 2 de octubre de 1968 en contra de integrantes del heroico movimiento estudiantil fueron constitutivos de un crimen de lesa humanidad, como fue reconocido por el entonces presidente de la República y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, Gustavo Díaz Ordaz, durante la lectura de su quinto informe de gobierno. Artículo segundo. Se instruye a la titular de la Secretaría de Gobernación para que en nombre y representación del Estado mexicano se ofrezca una disculpa pública por esta grave atrocidad gubernamental a las víctimas, a sus familiares y a la sociedad mexicana en su conjunto. En cumplimiento a la instrucción de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y con la convicción de la responsabilidad histórica que han otorgado a este gobierno millones de mexicanas y mexicanos, me dirijo a ustedes para pronunciarnos en nombre del Estado mexicano por los actos de violencia cometidos el 2 de octubre de 1968. Este crimen de lesa humanidad fue ideado, ejecutado y encubierto desde la más alta autoridad del poder público, y su responsabilidad principal recayó en el entonces presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz. Se trató de un reprobable acto de represión estudiantil y social que tuvo como consecuencia decenas de muertos, heridos, detenidos extrajudicialmente y torturados. Con la masacre de Tlatelolco se dejó ver el agotamiento del Estado represor, vertical y autoritario que usó la fuerza de sus instituciones en contra del pueblo. Hoy, en este acto, nos dirigimos a las madres, a los padres, a los hermanos, a las familias y también a los sobrevivientes de aquel oscuro periodo, pues son ellos quienes se encargaron de mantener viva la memoria de aquellas atrocidades
y continuar con la lucha y la exigencia de justicia. Como gobierno de la transformación tenemos la responsabilidad de garantizar que se reconozcan los crímenes perpetrados hace 56 años y por ese motivo el Estado mexicano ofrece una sentida disculpa pública a todas las personas que perdieron a un ser querido o a quienes fueron víctimas de los crímenes de lesa humanidad cometidos la noche del 2 de octubre de 1968. El acuerdo fue firmado por Claudia Sheinbaum para que se publicara en el Diario Oficial de la Federación. Y continuando con este tema, esta tarde inició la marcha de Tlatelolco hacia el Zócalo capitalino por parte de estudiantes de diversas universidades, entre ellas la Universidad y el Politécnico, para recordar a los estudiantes muertos el 2 de octubre de 1968. Pidieron al gobierno, al Estado mexicano, terminar con la impunidad y con los actos de represión. Esto fue todo en UH Noticias, amigos. Muchísimas gracias. Les pido que me regalen un like, se suscriban, compartan contenidos y critiquen, comenten. Gracias.